¿A dónde va mi ser querido cuando fallece? ¿A dónde van mis familiares? Esa es una pregunta que siempre estará en el alma mientras nos encontremos aquí en este mundo, dentro de este cuerpo, con el cual solo vemos lo que estos ojos nos transmiten, que son los colores, la luz que entra por las pupilas, y además lo que oímos y lo que percibimos con cualquiera de los demás sentidos. Porque a nuestros sentidos, a nuestra impresión, prácticamente desaparece nuestro ser querido. Esto es una realidad que nunca se ha vivido o experimentado de manera agradable. Siempre ha sido una gran incógnita, un misterio, incluso ha estado también lleno de temor. Con frecuencia vemos que no se habla en los grupos, entre las personas. Se ha convertido casi en un tabú esto de la muerte. Y es así porque es parte de la vida, que todos los días hay seres humanos que están naciendo y también hay muchos que están muriendo. Entonces, lo primero que debemos entender es de que la vida consta de un ritmo. Siempre ha sido así, al menos en lo que el ser humano experimenta, que hay un ritmo donde parece haber una expansión, como lo es cuando en la mañana despertamos, después de haber estado inconscientes en la noche. Nosotros despertamos, comenzamos el día, y es una especie de expansión, una especie de inhalación, dilatación, que llega a su máximo a mediodía, que va incluso con el ritmo de lo que sucede en la naturaleza, porque el sol también pues se levanta en el horizonte y llega a su punto máximo arriba a mediodía, y luego comienza a descender hasta que llega a un punto en que está por ocultarse. Entonces viene una calma, viene una contracción, una especie de expiración. Y es entonces cuando volvemos a sentir la necesidad de descansar. Y lo sentimos en el cuerpo, sentimos que el cuerpo ya no nos quiere acompañar en todo lo que queremos hacer o quisiéramos hacer. Nos sentimos fatigados al término del día. Y entonces llega un momento en que lo abandonamos. Eso sucede todos los días en la noche al dormir. Solo que en este ritmo que estoy mencionando, que vivimos y experimentamos con este cuerpo, que es despertar, expandirnos, y ya por la tarde comenzar una especie de contracción y dormir. Esto es un ritmo de la vida cotidiana, en la que sabemos que mañana volverá a salir el sol y volveremos a despertar. Y es parte de la vida de cualquier ser humano, pasar por un estado de inconsciencia en la que asimila las experiencias vividas durante el día. No importa cuántas hayan sido, cómo hayan sido, si se asimilaron o no, si se cometieron ciertos errores. Siempre para todos va a haber el momento en que tenemos que descansar. Y entonces entramos en ese estado llamado el sueño, en el que dormimos, algunos profundamente, tan profundamente que no experimentan nada, al menos no lo recuerdan, porque nada pasa hacia el cerebro.
Y entonces algunos en la mañana pueden decir, pues no recuerdo nada, simplemente me dormí y ya me desperté, ni siquiera soñé. Eso es dormir profundamente. Estuvimos totalmente inconscientes porque nos hemos desprendido totalmente del cuerpo físico y del cuerpo vital. Por lo tanto, no ha habido una conexión con los centros sensoriales del cerebro. Cuando durante el día nosotros estamos muy ocupados en asuntos que nos preocupan, además, y que nos apasionan y que nos interesan, y tenemos proyectos incluso que quedan pendientes, pues entonces al llegar la noche pareciera que no quisiéramos abandonarlo, este mundo. Y entonces tenemos que hacerlo porque es el ritmo de la vida para que el cuerpo recupere su energía, su vitalidad, que tengamos que dormir. Pero como estamos tan ocupados y hemos estado tan interesados y motivados anímicamente, incluso preocupados y hasta angustiados, llega un momento en que cuando viene el momento de dormir, no se desconecta uno totalmente de la parte etérica del cerebro. Permanece cierta conexión. Entonces no se desprende totalmente y es entonces que cuando entramos en ese otro nivel, que es otro mundo, otra dimensión, todos los que están dormidos están allí. Pero como está conectado parcialmente al cerebro, entonces comenzamos a vivenciar imágenes, incluso sonidos. Pero como estamos dormidos, le llamamos sueño. Y además, como está de una manera no concéntrica el vehículo de nuestra alma, nuestro espíritu, no está de manera concéntrica en el cuerpo, sino está parcialmente desprendido, es entonces que todos los eventos, las imágenes, suceden de manera caótica, absurda, sin sentido lógico, porque no está conectada a la razón. Al estar dormidos no podemos pensar, no podemos analizar, hacer conclusiones. Entonces sucede automáticamente. Percibimos lo que está sucediendo parcialmente en esa dimensión que se llama el mundo del alma, el mundo anímico, otros le llaman el mundo astral. Pero al mismo tiempo tenemos nosotros grabados las experiencias del día anterior en la memoria, la llamada memoria subconsciente. Y también allí tenemos guardadas no solamente lo de ese día, sino el día anterior. Y luego también el día anterior y la semana pasada y el mes pasado. Y allí está guardado lo que hemos vivido en la memoria subconsciente. De manera que todos habremos pasado experiencias agradables y otras desagradables. Y algunas que incluso han dejado heridas y no han sido curadas, asimiladas las experiencias. Entonces está eso allí. Entonces eso combinado con las imágenes del mundo astral crean lo que nosotros llamamos los sueños, que son de todo tipo y que parece un mundo de locura, porque allí podemos atravesar paredes, podemos volar, podemos brincar un precipicio, podemos respirar abajo del agua. Estamos en el mundo del alma. De manera que esto nos ayuda a comprender que cuando llega la tarde y la noche en la vida, que es un ritmo más grande, nos conectamos con el ritmo de la naturaleza cuando el cuerpo llega a la noche de su vida, al atardecer y al oscurecimiento, y entonces nos toca ya abandonar el cuerpo porque ha llegado a su límite. El corazón llega un momento en que se termina su energía vital y da su último latido. Y esto, claro, lo acompaña la última exhalación. Y así como nosotros, en la primera inhalación, hemos entrado en este cuerpo, en la última lo dejaremos. De manera que
Por eso es que se le llama al sueño el hermano menor de la muerte. Y la muerte se podría considerar la hermana mayor del sueño. Es una manera de decirlo para comprender que como es abajo es arriba, como es arriba es abajo, como es aquí en lo cotidiano, también es en lo espiritual. Y cuando nosotros dejamos el cuerpo, pues entonces vamos a entrar en el mundo del alma y del espíritu, porque ya dejamos el mundo del cuerpo, que es este mundo, el mundo físico. Y nosotros, desde el primer momento en que hicimos la primera inhalación, nosotros hemos incorporado en nosotros todas las imágenes que están grabadas en el éter, que es como cuando alguien tiene una cámara fotográfica y no importa si el camarógrafo o la persona que toma la foto o el video ve todo lo que la cámara capta, pero todo lo que está enfrente de la cámara va a ser captado en la foto o en el video. De manera que cuando vea la cámara, el video, reproducirse o la foto, podrá ver aquello que él no enfocó. Tal vez él enfocó una parte de ese panorama. Igualmente nosotros, con la primera inhalación, integramos imágenes dentro de nosotros que van a ser absorbidas en el pulmón a través de la sangre cuando se conecta con los alvéolos en la circulación. Y entonces la sangre transmite estas imágenes a nivel etérico, claro, hasta el corazón. Y es allí, en la punta del corazón, del ventrículo izquierdo, donde hay una partícula que es donde se graban todas estas imágenes desde que hicimos la primera inhalación. Esta partícula es una partícula especial. Algunos le llaman átomo, por no tener otro nombre, que no es específicamente un átomo químico, pero es tan pequeño, y la palabra átomo significa sin división, que se ha usado desde la antigüedad, y como es permanente, o sea, que se encuentra en nosotros desde antes de nacer hasta que morimos. Y entonces se le llama el átomo permanente. Y como es una especie de semilla donde se va a guardar todo lo que nosotros hemos experimentado, pues se le llama también átomo simiente. De manera que todas las demás partículas, todos los demás elementos químicos, se están renovando constantemente. Nuestra piel se descama, el cabello, las uñas, las células del intestino, todo el cuerpo. Hay átomos que están saliendo a través de la respiración, a través de la orina, a través de las eliminaciones de cualquier otra vía, y se están renovando constantemente. A través de la alimentación, la respiración y lo que tomamos, de manera que cada 7 años nuestro cuerpo se renueva prácticamente, a excepción de esa partícula, ese átomo simiente, átomo permanente, que se encuentra en la punta del ventrículo izquierdo, que es donde se graba toda nuestra existencia física. De manera que incluso cuando una persona se encuentra en peligro de ahogarse y de morir, si llega a perder la conciencia porque el agua entró al pulmón, se detuvo la respiración, entonces momentáneamente se produce un estado de muerte clínica. Se detiene el corazón, se detiene la respiración, es un paro cardiorrespiratorio. En ese momento, si no pasan más de 3 minutos y hay una reanimación, se saca el agua de los pulmones, se le da reanimación cardíaca y vuelve a latir, entonces se dice que se reanima. No murió, por lo tanto no podemos decir que se revive, pero volvió a reanimarse, porque entró el alma nuevamente.
Parcialmente se había separado y en esa separación parcial, la persona que lo experimenta con frecuencia nos describe que vio su vida como un relámpago hacia atrás, porque precisamente vio el panorama que está grabado allí en el átomo cimiento del corazón. Pero como es una separación parcial, no se rompe el cordón que lo une, el cuerpo físico con el alma, el cordón llamado plateado. Entonces es como un relámpago todas las imágenes de su vida y vuelve nuevamente. De manera que igualmente cuando fallecemos, cuando morimos, hacemos la última exhalación, es entonces que se rompe totalmente la conexión de ese cordón, esa cuerda que se llama cuerda de plata, que se le llama así porque tiene una coloración multicolor en constante movimiento, de manera que da esa apariencia plateada. Pero así se le llama el cordón plateado. De manera que al romperse esa unión en la punta del corazón, entonces la persona comienza a ver el panorama de su vida de manera retrospectiva, o sea, hacia atrás. Primero van a aparecer las imágenes últimas, las que vivió precisamente justo antes de dar la última exhalación. Puede haber estado con un familiar, puede haber estado en su casa, lo que haya ocurrido. Eso lo va a empezar a visualizar como una película que se mueve hacia atrás. De manera que debemos nosotros conocer esto, porque va a ser un tiempo en el que tiene que revisar su vida. La persona que fallece tiene que revisarlo, verlo. Y así es como se va a desplegar, y este se le llama el panorama retrospectivo. Y no se siente nada, simplemente se es espectador. Pero se necesita tener una atmósfera de tranquilidad, porque es como si estuviéramos dormidos. Exactamente igual como cuando una persona se duerme, los que rodean a las personas que están allí cerca, sabiendo que está dormido, pues no hacen ruido, para no perturbar su sueño. Igual, cuando una persona fallece, lo primero que debemos de saber es que debemos sentir mucho respeto, crear una atmósfera de paz y de tranquilidad, porque es muy importante ese evento. El alma del que falleció está separada del cuerpo, porque ya no está conectada con el corazón y por eso deja de latir. Pero se encuentra allí donde se encuentra el cuerpo, porque se encuentra haciendo la revisión del panorama retrospectivo. Entonces necesita un estado de paz y de tranquilidad. Claro, desde el punto de vista anímico es más importante. Si hubiera luces, si hubiera sonidos, pues como ya no tiene conexión con el cuerpo, pues no va a oír ni va a ver con ese cuerpo. El cuerpo está desconectado. El cuerpo comienza a descomponerse, de hecho. Pero anímicamente sí, porque el alma se encuentra allí aún conectada con todos los seres que quiere y que ama. Y sigue sintiendo el amor y el afecto, el cariño, todos los sentimientos, las emociones, están allí. Eso no ha cambiado, porque los deseos, las emociones, los sentimientos no provienen del cuerpo. El cuerpo solamente es a través del sistema nervioso el que permite la percepción y la experiencia del deseo, el sentimiento, las emociones. Pero al no estar ya el cuerpo disponible, se siente incluso con mayor intensidad, de manera que si alguien
como es natural, sintiera mucha tristeza, que es normal, porque un ser querido ha fallecido, pero no ha comprendido el familiar lo que está pasando, pues esa tristeza puede ser de una intensidad que pueda llevarlo a desbordarse en lamentaciones y lamentar la muerte de su ser querido. Y en esa lamentación incluso puede expresarse histéricamente, sin control, porque él siente ese dolor, no está pensando en el ser querido, está pensando en sí mismo, es natural, pero ese lamento, ese dolor que él está sintiendo, si el ser querido es muy cercano, lo va a sentir, porque el alma sigue conectada a todos los seres queridos, incluso aunque no estén presentes allí, porque en la dimensión del alma no hay distancia. Como aquí podemos ver metros, kilómetros, en el mundo astral no hay eso. Se conecta uno inmediatamente a través del sentimiento. De manera que lo primero que se indica con este conocimiento científico espiritual es que comprendamos que el que murió no se murió. Comprender realmente eso. Igual que como el que se ha dormido, pues aunque ya no está y no podemos hablar con él o con ella, pues ahí está acostado, pero ahí está desconectado. Claro, la diferencia es que el que murió, pues se desconectó totalmente con ese cuerpo. Y eso causa mucha tristeza porque el que está dormido, pues mañana se despierta y ya platicamos con él. Pero el que murió, pues tendremos que volver a encontrarlo en otro día de la vida espiritual. Y eso puede pasar todavía un gran tiempo mientras nosotros estamos aquí despiertos y él está en la etapa de empezar a asimilar su vida. Y es precisamente lo que va a comenzar a hacer el fallecido. Tiene que asimilar toda su vida. Entonces, cuando el panorama de la vida va hacia atrás, pues pasa un tiempo. Y ese tiempo promedio puede ser desde 12 horas, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, puede durar un día, puede ser 2 o incluso hasta 3 días. Eso es individual. Depende de la vitalidad de la persona. Porque es con el cuerpo vital, a través del éter, que se está haciendo esa retrospección del panorama. De manera que esto es importante conocerlo, para que mínimo permitamos que pasen de 1 a 2 días promedio en que dejemos en velación al ser querido. Porque precisamente garantizamos que tenga esa atmósfera así. Sobre todo cuando se piensa cremar el cuerpo. Se piensa destruirlo con el fuego, devolverlo a la naturaleza rápidamente en forma de ceniza, que es, por cierto, la manera más higiénica de hacerlo. Eso ya no le afecta al alma. Pero cuando va a pasar el panorama, todavía hay cierta conexión a través del átomo simiente del cuerpo vital en el plexo solar. Y por eso el embalsamiento o el trasplante de órganos o la autopsia, todo eso que se haga al cuerpo, algunos describen que pudiera parcialmente percibirse algo, aunque sea mínimo. Lo importante en realidad está pasando anímicamente a través de la retrospección. Pero llega un momento en que se rompe también la conexión aquí, en el área del ombligo, del cordón plateado. Y entonces cuando se rompe allí, entonces se abandona totalmente el cuerpo. Y con ello el mundo físico. De tal manera que todo ese panorama, la finalidad de verlo es grabarlo en el alma, llevárselo en el alma. Recordemos que el alma también se le conoce como cuerpo astral, cuerpo anímico. De manera que
ya se grabó también en el átomo simiente del cuerpo astral. Esa fue la finalidad de ver el panorama. Y cuando se entra al mundo astral, que es donde va a ir nuestro familiar, y que es donde vamos cuando dormimos, es el mismo lugar. La diferencia es que cuando dormimos no se rompe el cordón plateado, y cuando morimos se rompe y abandonamos totalmente ese vestido, porque es como un vestido, una vestimenta. En la mañana, al despertar, todos los días, nos vestimos con este cuerpo otra vez, nos levantamos y hacemos nuestra jornada. Termina, llega la noche, nos dormimos. Pero es el cuerpo, el vestido de carne que tomamos todos los días y usamos. Igualmente al nacer, tenemos este cuerpo que algún día tendremos que dejar y nos desvestimos y quedamos en el alma. Es entonces que en ese mundo, llamado también mundo anímico, mundo de la imaginación, donde hay colores, imágenes en constante movimiento, allí se comienza a desplegar nuevamente el panorama. Para una muerte normal, comienza a verse hacia atrás el panorama de nuestra vida. Pero el cuerpo astral, mientras estamos en vida, es un ovoide que nos rodea alrededor en forma de huevo, que puede tener una extensión de 30, 50 centímetros o hasta 1 metro, dependiendo la cualidad de la persona. Y tiene también cierta coloración, depende lo que predomine de sentimientos, emociones, deseos. De manera que cuando dormimos, al desprendernos, algunos describen que podríamos decir que está como flotando o está fuera del cuerpo físico conectado con el cordón plateado. Rudolf Steiner menciona que en realidad cuando dormimos nos conectamos con el macrocosmos, con las esferas planetarias. Y al despertar volvemos a entrar a la Tierra y nos conectamos con el cuerpo. Bueno, igual al dormir nosotros nos desconectamos de alguna manera de la Tierra, nos conectamos con las esferas planetarias. Y el cuerpo, que es un ovoide, el cuerpo astral, en vida, cuando morimos se transforma, adquiere la forma del cuerpo físico. Exactamente como la tenemos, porque es la imagen que tenemos nosotros mentalmente de nosotros mismos. Entonces allí la sustancia es tan sutil, es tan maleable, tan plástica, que cualquier pensamiento, emoción o deseo la mueve, la cambia. De manera que si nosotros tenemos esa imagen, precisamente así como aquí estuvimos, se va a presentar. Esto es lo que explica que si alguien hubiera muerto de accidente y hubiera perdido un brazo en el accidente, hubiera tenido una gran herida en la pierna, pues él se va a ver a sí mismo momentáneamente, porque es la imagen que tiene. Si antes de morir él se vio a sí mismo con un brazo desprendido y una herida en la pierna, se va a ver así. Incluso si alguien pudiera percibirlo porque tuviera una facultad psíquica, lo vería así, porque es la imagen que él se lleva. De manera que así el cuerpo astral, tomando la forma del cuerpo físico, la diferencia es que la materia más grosera, más densa, se va a colocar en la periferia. Y la materia más fina y sutil se va a colocar en el centro. De manera que igual que este cuerpo se va a convertir en cadáver y al dejarlo comienza a podrirse, a desintegrarse, también el alma es un vehículo, el cuerpo astral, que en un momento dado tendremos que abandonar y dejar, y tendrá que desintegrarse. Y bueno, la desintegración comienza en la periferia, y como en la periferia se encuentra la sustancia más grosera, más densa, y en eso hay que entender que es de sustancia astral, sustancia de deseos, de emociones, sentimientos. Todo lo que nosotros hemos alimentado en nuestra propia vida, la calidad de eso. Si es grosero, está en la periferia. Si es fino, se va al centro.
De tal manera que cuando se despliega el panorama nuevamente hacia atrás, nosotros vamos a comenzar a visualizar lo que está en la periferia del cuerpo astral. Y entonces van a aparecer primero las escenas, claro, desde las últimas, otra vez, hacia atrás, pero primeramente aquellas escenas, imágenes, que están grabadas en la memoria subconsciente y ahora en el alma, en la que nosotros hicimos sufrir a alguien, en la que causamos un dolor, una molestia, un sufrimiento a otro ser. Nosotros vamos a tener la imagen, cuando estuvimos recién muertos viendo el panorama, no sentimos nada, vimos todo lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos, lo que no hicimos incluso, todo, pero no sentimos nada. Ahora estamos en el mundo del sentimiento, el mundo astral. Ahora vamos a sentir nosotros lo que hicimos sentir, con quien tuvimos contacto, con quien tuvimos una relación. Y entonces, al pasar por cada escena, nosotros vamos a sentir exactamente lo que hicimos sentir a esas personas. Y eso puede ser muy doloroso. Puede incluso estar ahí guardadas muchas escenas que ya no nos acordábamos, que sucedieron algunos años antes de morir, o un poco antes de morir, pero no reconocimos que nosotros hicimos algo incorrecto e hicimos sufrir a un ser querido por impacientes, intolerantes o por indiferentes, indolentes. Puede pasar. De tal manera que allí nosotros nos vamos a ser conscientes. Todo lo que ha estado en el inconsciente, en el subconsciente, va a subir a la conciencia. Ya no tenemos el cuerpo, pero el alma va a ser conciencia y le va a doler. Y este dolor, el paso por toda esa etapa, se conoce como el purgatorio. Es una etapa en la que se purga, se va eliminando sustancia del cuerpo astral, se va liberando también, pero tiene que revivir las escenas y sentirlas, de tal manera que llega un momento en que va a terminar también esa etapa, que puede ser de cierto tiempo medido desde el punto de vista de aquí, de la Tierra, porque el tiempo es distinto, como ya nos dimos cuenta cuando dormimos. Al dormir, nosotros podemos creer, pensar que han pasado días, porque tal vez hicimos un viaje, visitamos muchos lugares en el sueño, y nos despertamos y apenas pasó 1 hora o 2 horas. Pero eso fue un sueño. Entonces, el tiempo se percibe de manera distinta en el mundo anímico o astral que en el mundo físico. Aquí el mundo físico, pues yo cuento 1 hora porque tengo un reloj. Si no tuviera el reloj sería más difícil. Pero cuento un día con seguridad sin tener reloj, porque veo que amaneció, llegamos a mediodía, llegó el atardecer y se oscureció. Entonces yo sé que ya pasó un día. Pero después de morir o dormido, ¿cómo sé que pasa un día? Si hemos dejado el cuerpo físico, que es sólido, es denso, y ya no estamos conectados a la tierra, que es la que produce la sombra en la noche, cuando da vuelta. La luz del sol se detiene, no pasa por la tierra, entonces pasa una parte oscura, una parte de la tierra se oscurece, le llamamos noche. Entonces viene la noche y el día, y este ritmo, temporalmente, le llamamos días. De tal manera que al morir ya no hay manera de saberlo. Además, ya no tenemos un cuerpo que tiene que descansar y dormir. Por lo tanto, hay una sensación de que es un solo día. Es un gran día que se expande muy largo, porque no hay noches y días, no hay necesidad. Entonces, la experiencia da la sensación de ser eterna. Y si estamos pasando por experiencias dolorosas porque estamos reviviendo en nosotros lo que hicimos a los demás, por nuestra indolencia, intolerancia, impaciencia, por lo que fuere, entonces se hace la sensación de ser eterno, un sufrimiento eterno. Esto es el purgatorio, que algunos lo describen de manera muy dramática,
cuando no se tiene un conocimiento científico, espiritual de por qué está sucediendo esto. De manera que lo conectan con la experiencia del infierno. Y de allí la experiencia del infierno eterno. Simplemente por el hecho de que no hay punto de referencia, comparación, para saber cuánto tiempo está pasando. Entonces se siente una eternidad. Pero va a pasar en realidad, porque pasa un evento y termina. Lo sentimos. Luego viene otra imagen, otro evento y lo vivimos. Lo que no hayamos asimilado conscientemente en vida. Si nosotros en vida reconocimos un error y nos lamentamos de él, nos arrepentimos profundamente, sinceramente, incluso vamos con la persona y rehacemos el mal hecho, con bien, hacemos algo, pedimos perdón, disculpas, y nos comprometemos internamente en un acto de contrición. Reconocemos, confesamos la falta con nosotros mismos. Eso se borra porque sale del subconsciente y pasa al consciente. Somos conscientes de eso. De tal manera que eso se elimina de las imágenes que están guardadas en la memoria del alma. Porque ya lo hicimos consciente. La finalidad del llamado purgatorio es hacer conciencia. Y si nosotros en vida hiciéramos conciencia de todos nuestros errores, porque por lo general los errores pueden causar sufrimiento y dolor a los demás, entonces no tendríamos que pasar por el purgatorio. Habríamos transmutado en vida el cuerpo astral. Seríamos conscientes plenamente cuando nos hemos equivocado y hubiéramos hecho algo para corregirlo. Hubiéramos pedido disculpas a su tiempo con la persona adecuadamente. Y entonces aprendemos las lecciones en vida. De manera que esta etapa, visto desde la tierra, por lo general dura el tiempo en que pasamos inconscientes aquí, en el cuerpo. Y el tiempo que pasamos inconscientes aquí es la tercera parte de lo que vivimos. Si una persona vivió 90 años, pues la tercera parte son 30 años. 30 años visto desde aquí. Él no lo va a sentir. Pero 30 años visto desde aquí va a estar viendo el panorama de su vida retrospectivo, en el que va a estar asimilando todos los errores, los malos hábitos de su vida, que se están grabando allí en su átomo simiente del alma, porque es su riqueza, su tesoro, que le va a servir para cuando venga un nuevo despertar, un nuevo día, y no volver a cometer los mismos errores cuando se presenten oportunidades similares, que por lo general volveremos a relacionarnos con las personas que hemos ofendido o las que hemos amado, porque tanto el amor como el odio unen e imantan a los seres humanos, a las almas, y vuelven a aparecer cerca en la familia o en las amistades o en los parientes, donde la vida nos haga renacer, volver a despertar. De manera que esa es la primera parte que se encuentra, porque aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde está sucediendo eso? Bueno, si nosotros quisiéramos tener una idea de dónde, pensemos en una esfera que produce la luna cuando se mueve en el tiempo alrededor de la Tierra. Y en el tiempo hace una esfera en 28 días. Hace un ciclo completo, lo que se llama la órbita sideral. En 28 días vemos que la luna hace 4 fases y vuelve a su punto original, tomando en cuenta una estrella fija atrás. Esta esfera se llama la esfera lunar. Y lo que está entre esa esfera y la Tierra, la superficie, pues es la esfera sublunar, el plano o subplano sublunar. O sea, lo que está entre la Tierra y la Luna. Y los que han estudiado esto nos describen con toda precisión que todas las almas que han fallecido, de todos los amigos y seres queridos y parientes, allí están. Cuando uno cuenta
dependiendo cuánto vivió aquí, la tercera parte de su vida mínimo están allí. 20 años y vivió 60, 30 años y vivió 90, la tercera parte. Así que si vivió 30 años, pues serán 10. Pero ese es el tiempo, porque es el tiempo que pasamos aquí inconscientes, dormidos, en la noche. Entonces, por lo general, los seres humanos no meditan. Si lo hiciéramos todos los días, meditáramos, revisando antes de dormir todo lo que hemos hecho en el día hacia atrás, pues seríamos conscientes de nuestros errores todos los días. Estaríamos al día, no tendríamos que andar revisando después de morir. Sobre todo los errores. Porque cuando termina el panorama retrospectivo del dolor que hicimos a los demás, entonces comienza a desplegarse ahora todo lo bueno que hemos hecho. Entonces termina la etapa llamada purgatorio. Se entra a un nivel superior que va más allá de la luna, en el espacio. Otra esfera más amplia que se encuentra allá es Mercurio, otra es Venus, y entramos en contacto con el macrocosmos. De manera que ese lugar al cual se entra, si es que le podemos llamar lugar, que no es un lugar en el espacio, pero son las palabras que usamos aquí, pues le llamamos el cielo. Desde el punto de vista religioso así se le conoce, el mundo celeste. Porque donde sufrimos el dolor de nuestros errores se le llamó purgatorio, ahora se le llama cielo, porque vamos a revivir todos los aciertos, todas aquellas escenas hacia atrás, claro, de manera retrospectiva, en la que servimos de manera desinteresada y sentimos la alegría del servicio que hicimos y la gratitud de los demás hacia nosotros y la nuestra hacia los demás cuando nos ayudaron. Todo lo bueno que hicimos en esta vida se va también a recapitular, a revivir. Entonces eso es un sentimiento de gozo que no hay en realidad comparación alguna para poder describirse aquí con palabras de nuestro lenguaje. Cielo es una manera de decirlo. Gozo. Es una bienaventuranza, un sentimiento muy especial que no se conoce dentro de un cuerpo físico. De tal manera que el alma se expande, se conecta con todo lo que está allí en el mundo superior del mundo astral, del plano astral. El purgatorio está conectado con la parte inferior del mundo astral. Y claro, si alguien no muriera de manera natural, si no hubiera cometido, por ejemplo, suicidio, entonces sí hay una medida ahí especial, una consecuencia. No es un castigo, pero hay leyes que gobiernan la vida. De manera que nosotros estamos aquí porque hay una gran sabiduría que nos hizo nacer allí, con los padres que teníamos que tener, y un cuerpo hecho con la herencia de esos padres, que corresponde exactamente con el que teníamos que tener. Y claro, las circunstancias de la vida son dadas por nuestro destino. Exactamente como nosotros al día siguiente continuamos donde dejamos la tarea del día anterior. Y si el día anterior hicimos una deuda, pedimos prestado algo, no por el hecho de dormirnos y olvidarnos de la deuda, al día siguiente se borra. La deuda está allí, el despertar, tenemos que pagarla. Algún día, si no se paga ese día, el día siguiente, pero la deuda está allí. De tal manera que también las consecuencias de lo que hacemos en un día, pues se van a vivir al día siguiente, o en 2 días, o 3 días. Dependiendo de los hábitos del presente, van a determinar las circunstancias del futuro. Esto es una ley, esto es sabiduría e inteligencia. De manera que igual una persona puede tener circunstancias muy difíciles en su vida por cuestión de destino, pero que ella haya creado y ahora tenga que cosechar. Y si en algún momento estuvo desesperada, un estado de depresión intensa, y decide salirse, fugarse,
retirarse, decir, me quiero bajar, paren, porque la tierra no se detiene, diga dando vueltas. Y dice, yo, párenle, me quiero salir, yo ya no quiero saber de este mundo nada. Entonces quiere quitarse la vida. Hay gente que lo hace. Entonces, trunca, rompe ese tiempo planeado que está en el arquetipo del átomo simiente, porque se conecta con un arquetipo que está hecho en el mundo espiritual y debe durar 60 años, 70, 80 o antes, no sé, lo que iba a durar, nadie lo sabe, pero hay un tiempo determinado y si nosotros antes de ese tiempo de muerte natural cortamos el cordón plateado por el suicidio, entonces entra una etapa especial. No se pasa todo ese proceso que estoy mencionando todavía, sino que tiene que permanecer el alma allí donde vivió, donde tiene sus lazos, sus afectos. Pero desafortunadamente va a estar desconectada de los seres que ya se le adelantaron y de los seres queridos que todavía están aquí. Y va a sentir el dolor que les causó. Y ese aislamiento es un sufrimiento tremendo. Y va a estar el tiempo precisamente que iba a vivir todavía su cuerpo. No lo sabe nadie. Pero visto desde aquí, pues pueden ser 10 años, 20, 30. Visto desde allá, él no lo sabe. Lo siente como una eternidad, ese sufrimiento. Pero algún día termina. Se termina el tiempo en que iba a vivir este cuerpo. Y entonces, esos son casos especiales, como el caso del niño también. Si un niño fallece, pues un niño no es responsable de nada. Por lo tanto, no tiene nada que revisar, ningún panorama, ningún purgatorio, porque no es responsable, es inocente. Entonces va directamente su alma a esa área superior del mundo astral llamada primer cielo, el cielo. Y allí queda, dependiendo de la edad en que falleció, queda esperando en compañía de grandes seres que lo cuidan con tanto amor, que son felices, siguen jugando, son los más felices de ese mundo, los niños que mueren. Porque ellos no se dan cuenta, no son conscientes. Y siguen jugando y quieren seguir jugando. Entonces, a través de juegos, que es muy maleable la materia astral, se les dan lecciones para que retornen de 1 a 20 años aquí. Por lo general con la misma familia. Dependiendo de la edad, puede ser en el siguiente embarazo, o puede ser más adelante, o con algún otro familiar. Eso sucede cuando muere un niño y todavía es inocente. Estoy hablando de alguien que murió antes de entrar en la adolescencia, en la pubertad. Si habláramos de alguien que fue abortado, ya sea en aborto espontáneo o provocado, el alma no había entrado todavía en el cuerpo, no había dado su primera inhalación. Por lo tanto, el alma no había entrado en su vehículo, el cuerpo no había nacido. Se desintegra y queda en estado de espera hasta que vuelva otra fecundación, otra concepción. En la misma madre, por lo general. Si no se embaraza la misma madre, pues entonces va a buscar cerca de allí, porque tiene una conexión con esa mamá, con ese espíritu. Es así la vida. De manera que hay otros casos especiales de qué les ocurre cuando fallecen. Si una persona es alcohólica, tiene un vicio, cualquier otro. El vicio, el deseo, no está en el cuerpo, está en el alma. De manera que cuando deja el cuerpo, el deseo se hace más intenso, lo siente más intenso. Y el día anterior es igual que el día siguiente. Va a seguir siendo igual. El deseo va a seguirlo sintiendo, pero ya no va a poder satisfacer ese vicio. Ya no va a poder seguir tomando, fumando. El vicio que tuviere. Me refiero a las drogas por lo general. De manera que va a sufrir. A eso se le llama en realidad infierno. Porque imagínense alguien que todos los días tomaba o fumaba. Y todos sabemos que no es nada fácil cuando ya se ha instalado el vicio, dejarlo. Se resiste el alma porque los elementales que ha formado son tan fuertes que le incitan a que lo siga haciendo para alimentarse.
Se requiere una gran voluntad para hacerlo y dominar eso. Pero si no lo hizo y muere, sigue siendo esclavo. Y ya no tiene el cuerpo, ya no puede dormir, ya no se amortigua, entonces lo siente intensamente y sufre. Porque quiere fumar, quiere tomar, no puede hacerlo, no tiene un cuerpo. Se acerca a quien toma, a quien fuma. Incluso los incita para que él pueda sentirlo y se mete dentro del cuerpo de las personas. Y no lo satisface en realidad, siente una cosa casi de nada. Pero no lo puede satisfacer el deseo. Claro, como el deseo no se puede satisfacer, se va debilitando cada día. Pero el que murió no sabe nada de días, siente como eterno ese infierno. Necesitar algo que no puede satisfacer, imagínense. No puede, es como el que está perdido en una balsa en el mar y tiene mucha sed. Y por todos lados agua le rodea, pero no puede tomar agua y se va a morir de sed. Igualmente, así se encuentra el alma del que tuvo un vicio y sufre bastante. Pero se va a ir debilitando el deseo y gradualmente va a desaparecer. El tiempo que va a durar depende de la intensidad del vicio. Esta es la ley natural. Estos son los casos especiales. De manera que después, cuando termina el panorama de lo bueno y las virtudes se fortalecen y se eliminan los hábitos negativos, y en el alma queda grabado eso, se hace conciencia, entonces el cuerpo astral se desintegra o comienza a desintegrarse. Y uno tiene que abandonarlo igual que el cuerpo físico. Es cuando se entra a un nivel superior, que se llama el segundo cielo, a donde tenemos nada más de vehículo la mente. Ya no tenemos el cuerpo astral ni el cuerpo físico. Y allí entonces entramos con una sensación a un lugar como de volver a casa, porque el estado del plano mental es donde vive la gran parte de la humanidad, y al regresar ahí se siente en casa, en su hogar, en su patria. De tal manera que ahí va a encontrarse con todos los seres queridos con los cuales ha tenido alguna relación en cualquiera de sus vidas, que ha tenido en otro continente, en otras ciudades, en otros países, en otras religiones, en otras culturas, en otras razas. El espíritu ha viajado por todo el planeta y ha tenido experiencias múltiples. De tal manera que ahí puede encontrarse nuevamente con todos los seres queridos, todos los amigos y seres que ama. Y tampoco se desconecta de los seres queridos de aquí. Nada más que no puede intercambiar experiencias, no puede comunicarse directamente. Pero cuando nosotros aquí dormimos, como nos separamos parcialmente del cuerpo, si el ser querido está pensando en nosotros puede ser que lo soñemos. Se hace una conexión porque también nosotros lo extrañamos. Esa es la experiencia de decir, acabo de soñar a mi abuelita, a mi hermano, a mi tío, el que acaba de morir. O puede haber pasado ya algunos años y puede que uno lo sueñe. Y es que en realidad ha habido una comunicación entre los que ya se fueron y dejaron el cuerpo y los que estamos aquí. Hay una constante comunicación. Pero se tiene que hacer cuando nosotros dormimos, porque mientras estamos despiertos estamos tan conectados con los sentidos que no podemos percibir, como aquí sucede durante el día, que no podemos ver las estrellas. Durante el día es tan fuerte la luz del sol que no vemos las estrellas, que ahí están, pero cuando llega la noche, se va la luz del sol, vemos las estrellas. Es como una analogía. La luz del sol es como los sentidos aquí, al despertar. Es tan fuerte la experiencia a través de los sentidos que no percibimos el mundo astral que nos rodea, donde están todos los seres queridos que han fallecido. Claro, ya comenté que entre la Tierra y la Luna, los que han recién muerto o más allá, los que ya llevan tiempo. De tal manera que en ese mundo llamado mental, pues vamos a colaborar para la reconstrucción del medio ambiente futuro que necesitaremos, con entidades superiores e inteligentes que ayudan en este proceso sabiamente. Construir el arquetipo del cuerpo físico, del cuerpo etérico, del cuerpo astral. Y allí colaboramos en eso.
en la medida del grado de evolución que hemos logrado. Colaboramos más o menos, como aquí, permitimos que un niño nos ayude en las labores de la casa, dependiendo de la edad y la responsabilidad que pueda tomar. Igualmente allí, entonces allí el tiempo visto desde la tierra, en general, la regla es que ocurra lo que tarda el Sol en pasar de una constelación a otra, así como es en general como se mide. Lo que tarda el Sol en la precesión de los equinoccios de pasar de una constelación a otra son 2000 años. Pero nosotros tenemos que venir aquí, en esa fase, en ese tiempo, 2 veces mínimo, para tener un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre. Así es la sabiduría. Para que el espíritu tenga todas las experiencias posibles, tiene que nacer como hombre o como mujer. De manera que venimos mínimo 2 veces en ese tiempo, de 2000 años. Entonces, allí pueden pasar 1000 años. No lo sentimos porque es un gran día. Visto desde aquí son muchos años. Pero el espíritu allá no lo siente, no hay noche. De manera que es un largo día, asimilando lo que vivió, integrándolo en su alma, en su espíritu. Y ahora en ese nivel mental, pues ayuda y colabora para la construcción de sus vehículos futuros. De tal manera que ese tiempo, que es individual, pueden ser 200 años, 300, 400, 600, es individual. Dependiendo qué tanta cultura mental tuvieron, para que tengan que asimilar todo lo que estudiaron, todo lo que comprendieron. Y de allí se proyectan nuevos proyectos, valga la redundancia, de lo que se quiere realizar, de los sueños no realizados, de lo que quisiera hacer y no hizo. En el alma está esto asimilándose, de tal manera que va a llegar un momento en que también va a tener que dejar la mente y entrar ahora sí en un profundo sueño. Y llega ahora sí lo que se describe como la medianoche entre la muerte y el nuevo nacimiento. Entonces se abandona la mente y también queda como un vehículo que tiene que desintegrarse. Y entonces el espíritu queda desnudo. Solo trae las semillas del cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el de la mente. Son 4 semillas. Eso es su tesoro. Eso es su riqueza. Está guardada toda su experiencia. De tal manera que después de una etapa de descanso en donde la mayoría de los seres humanos entramos al nivel superior del mundo mental, allí la mayoría la pasamos inconscientes. Y llega un momento en que después de asimilar y descansar todo lo vivido, renace el deseo de nuevas experiencias. Y entonces ese deseo es el que mueve las leyes del renacimiento. Y somos atraídos por la corriente de la reencarnación. Entonces comienza el descenso a un nuevo nacimiento. Y lo primero es buscar quiénes van a ser los papás. Y esas entidades superiores, esas inteligencias, ayudan a conseguir, a encontrar, seleccionar la mejor mamá, porque ese es el único transporte que tenemos para retornar, una mujer, y el mejor papá. Y por lo general son espíritus que ya conocemos, con los que tenemos tal vez alguna deuda, algún pendiente tal vez. De tal manera que así es como se determina el proceso y se activa gradualmente el átomo simiente de la mente para construir nuevamente la mente, que es la continuación del anterior, habiéndole quitado todos los malos hábitos y añadido todas las nuevas experiencias. Entonces la cualidad mental que cada quien tenga al renacer va a depender de lo que él haya hecho. Igualmente se va a activar el átomo simiente del cuerpo astral y va a traer la sustancia que él tenga en la semilla para construir su cuerpo astral. Y finalmente, antes de entrar al útero, pues el cuerpo vital, cerca entre la luna y la tierra. La luna es la que se encarga de guiar el renacimiento, de la concepción. De tal manera que va a colocarse el átomo simiente del cuerpo físico en un espermatozoide del papá futuro, y el átomo simiente del cuerpo vital se va a colocar en el óvulo de la futura madre.
Ya están hechas todas las conexiones con el cordón plateado. Están los arquetipos construidos, pero tienen que nacer los vehículos. Entonces el primero que nace es el cuerpo físico, aquí en la Tierra. El arquetipo ya está construido antes y se gesta durante 9 meses. Se decide el sexo que se va a alternar. O bien se puede repetir, pero no más de 7 veces. De tal manera que volvemos a despertar. Y continuamos como cuando aquí el día siguiente continuamos donde nos quedamos. Y si el día anterior dejamos un tiradero, porque no limpiamos nuestra vida, no la ordenamos, no la organizamos, pues puede ser que despertemos y encontremos ese tiradero. Hay personas que nacen en lugares donde están en la miseria. O hay desastres, catástrofes, hay guerra, hay hambre. De tal manera que esto, estudiado así, las leyes del causa y efecto y del renacimiento están acopladas y es lo que nos hacen entender esto de morir y renacer, dormir y despertar. De tal manera que la vida así continúa, porque es eterna. Y como dijo Facundo Cabral, en una eternidad siempre se puede volver a empezar.